Buenos días, mi nombre es Luciana Paula Martínez, soy profesora adjunta en la Cátedra de Derecho a la Empresa y al Mercado y Comercial 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. También soy docente en esa misma facultad del taller Lo Internacional en Derecho Comercial. El objetivo de este video, que es grabado en junio del 2020, es analizar los puntos 1, 2 y 3 de la unidad 15 del programa de la materia. Luego los puntos 4, 5 y 6 serán analizados en otros videos posteriores. Este video va a tener una duración de 15 minutos, por lo tanto va a tener una primera parte y vamos a terminar el análisis de los puntos 1, 2 y 3 en una segunda parte del video que también va a ser de otros 15 minutos. El punto 1 del programa de la unidad 15 habla sobre el proceso de internacionalización del derecho de la empresa y el mercado. También habla sobre la nueva lex mercatoria como derecho uniforme espontáneo. El punto 2 sobre los organismos internacionales y el punto 3 sobre la contratación comercial internacional. Nosotros vamos a empezar haciendo referencia a la bibliografía. Como el video va a ser muy corto, no vamos a poder analizar los temas en profundidad, por eso es interesante que ustedes tomen nota de la bibliografía sugerida para que puedan completar los conceptos de este video con la bibliografía sugerida. En esta bibliografía que ustedes ven en esta diapositiva, van a ver que hay algunos links, las que figuran con links en la base de Legister van a ser subidas al campus virtual de la facultad, dado que son de libre acceso. Y en esta otra diapositiva tenemos 4 obras más recomendadas, que son todas vinculadas a los temas de la unidad 15. Lo primero entonces que podemos empezar analizando es el concepto del derecho del comercio internacional, porque todos los puntos del 1 al 6 de esta unidad 15 se vinculan con materia del derecho comercial internacional. Entonces, si seguimos a Fernández Rosas, podemos decir que el derecho del comercio internacional es aquel conjunto de normas que regulan operaciones comerciales realizadas por particulares cuyos intereses se sitúan en estados diferentes. Por lo tanto, lo primero que va a surgir de este concepto que Fernández Rosa da de derecho del comercio internacional es que es un derecho que va a vincular a varios ordenamientos jurídicos y que esa vinculación de varios ordenamientos jurídicos va a estar dada por operaciones comerciales que realizan particulares. O sea que esa es la primera distinción que vamos a tener entre el derecho internacional público que vincula a estados digamos, o tratados que pueden celebrar estados. En cambio acá los que celebran los actos son particulares, sujetos particulares, pero que se encuentran ubicados en estados diferentes o que celebran actos que van a tener efectos jurídicos en estados diferentes. También, en mayor análisis respecto al concepto de derecho del comercio internacional, Fernández Rosa explica que desde el punto de vista normativo, el derecho del comercio internacional es un derecho plural porque sus normas poseen diferente origen. Dentro de las normas que conforman este derecho del comercio internacional vamos a encontrar normas nacionales, como pueden ser las que vamos a analizar más adelante, referidas a la autonomía de la voluntad, los artículos 2650 a 2653 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina son un ejemplo de normas nacionales que conforman el derecho del comercio internacional. Luego vamos a encontrar normas interestatales, como por ejemplo los tratados internacionales que firma nuestro país con otros estados y que se refieren a materia comercial. Ejemplo, la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 de Naciones Unidas de Viena y también la Convención de Naciones Unidas del 2005 relativa a utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales. También encontramos normas de carácter profesional, como por ejemplo la lex mercatoria, que es un término que ustedes ya analizaron y estudiaron en la unidad 1 del programa de la materia. Y vamos a volver sobre este término lex mercatoria en este mismo video un poco más adelante. Vamos a continuar diciendo respecto al derecho del comercio internacional
que desde el punto de vista material, explica Fernández Rosa, no sería suficiente con estudiar solamente los aspectos privatistas involucrados en una operación comercial internacional, sino que, dice él, debe también estudiarse, en cierta medida analizarse, en la estructura, el funcionamiento y los sistemas de protección inherentes a los mercados internacionales o regionales en los cuales los sujetos actúan. ¿Por qué dice él que es relevante estudiar esa estructura o funcionamiento de esos mercados? Porque los sujetos no actúan en forma aislada, sino que actúan en un marco determinado. Y conocer ese marco determinado es necesario porque influye en las relaciones que llevan a cabo los sujetos. Después, el programa nos pide que profundicemos sobre el proceso de internacionalización del derecho comercial. Y para referirnos a este punto, vamos a seguir al autor, el doctor Julio César Rivera, autor santafesino, jurista santafesino, que también ha sido designado para proyectar el anteproyecto de reforma al Código Civil y Comercial Nacional. En el año 2018 fue designado para esta tarea y escribió este artículo, Globalización y Derecho, las fuentes del derecho de los contratos comerciales, además de muchas otras obras jurídicas de gran valor. Pero específicamente en este artículo, el doctor Rivera menciona que el mundo contemporáneo se caracteriza por dos fenómenos en particular. La globalización, por un lado, que permite negocios a escala planetaria o a escala mundial, y esos negocios pueden ser celebrados a distancia, y a su vez la aparición de mercados únicos como puede ser el Mercosur o el mercado de la Unión Europea, y estos mercados únicos conllevan necesariamente la libre circulación de bienes y servicios. Entonces, explica Rivera que estos dos fenómenos repercuten en el derecho privado. ¿Cómo repercuten en el derecho privado? Dice él, incrementando la importancia de los contratos internacionales. Y este incremento en el uso de los contratos internacionales hace a su vez resurgir dos problemas clásicos del derecho internacional privado, que son la determinación del derecho aplicable al contrato internacional y la determinación del juez competente para entender en las controversias vinculadas a ese contrato internacional. Estos dos temas forman parte del punto 3 de esta unidad. Entonces, ¿cómo reacciona el derecho a este proceso de globalización? Básicamente, Rivera entiende que el derecho reacciona con dos métodos. Por un lado, intentando una uniformidad del derecho aplicable. ¿Cómo intenta esa uniformidad? Mediante convenciones internacionales, leyes modelos y leyes uniformes. Y a su vez también el otro método por el cual reacciona el derecho es mediante la utilización de la lex mercatoria. Y acá nos vamos a detener en este concepto, porque el punto 1 justamente tiene dentro de su redacción, dice la nueva lex mercatoria como derecho uniforme espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? La lex mercatoria, ustedes la estudiaron en la unidad 1, decíamos, como esa ley que surgía de los usos y prácticas de los mercaderes que se agrupaban en las diferentes corporaciones y que entonces esas prácticas y usos pasaban a los estatutos de las corporaciones y luego los mismos mercaderes de cada corporación eran juzgados por la jurisdicción consular en base a esas normas contenidas en sus estatutos, cuya fuente eran los usos y las costumbres. Bueno, actualmente, cuando hablamos de lex mercatoria como derecho espontáneo, estamos refiriéndonos al mismo proceso, el proceso en virtud del cual las multinacionales o las empresas que operan en el comercio internacional llevan a cabo determinadas prácticas y esas prácticas se vuelcan en distintos tipos de ordenamientos, pueden ser tanto en normas no estatales, como por ejemplo los términos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional, los Incoterms o las reglas y usos uniformes para los créditos documentarios, y luego entonces las partes incorporan esos términos estándar o términos uniformes y pasan a tener validez y ser aplicables al contrato en virtud del marco de la autonomía de la voluntad, que es otro concepto que vamos a ver al analizar el punto 3. Entonces, por ahora, podemos decir que la lex mercatoria es este derecho creado e impuesto por la clase mercantil, fundado en los usos, prácticas y costumbres comerciales internacionales,
y que entonces es un derecho creado por un sector empresarial sin la mediación de un poder legislativo. Y por eso se lo denomina derecho espontáneo, porque surge de la propia conducta de las partes. A su vez aquí, Britos, que es otra de las autoras que mencionamos al principio, menciona que este derecho espontáneo ingresa a regir el contrato porque tiene una fuerza vinculante que emana del propio reconocimiento efectuado por la comunidad internacional. Sin embargo, nuestro Código Civil y Comercial Nacional, como vamos a ver también cuando analicemos el punto 3 al hablar específicamente de autonomía de la voluntad, no le da una fuerza autónoma a la lex mercatoria, no la considera como una fuente del derecho autónoma, sino que supedita la aplicabilidad de la lex mercatoria a la circunstancia de que las partes hayan incorporado esa lex mercatoria a su contrato, porque en el inciso D, artículo 2651, el codificador establece o dispone que los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional van a resultar aplicables cuando las partes lo han incorporado al contrato. O sea que para que sean válidos y aplicables debe haber una incorporación de las partes respecto a esa lex mercatoria al contrato. A su vez, Rivera, con cita de Galgano, los define como el derecho creado por el rango empresarial sin la mediación del Poder Legislativo, que era lo que veíamos antes. No hay un Estado que esté sancionando la lex mercatoria, sino que esta surge de la conducta espontánea de las partes, y que estaría formado por las reglas destinadas a disciplinar de modo uniforme, más allá de las unidades políticas de los estados, las relaciones comerciales que se establecen dentro de una unidad económica de los mercados. Ese es otro de los conceptos que Rivera esboza respecto de este término lex mercatoria. Entonces, analizando el punto 12, vamos a empezar a hablar de la uniformidad del derecho privado que tratan de conseguir aquellos organismos internacionales vinculados al derecho internacional o al comercio internacional. Naciones Unidas es un organismo que tiene una comisión específica cuya finalidad es tratar de lograr la armonización y uniformidad del derecho privado, y esa comisión se llama la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI en sus siglas en español y UNCITRAN en sus siglas en inglés. ¿Qué va a promover este organismo? Promueve convenciones, leyes, modelos y recomendaciones que tienden a que los países unifiquen la materia del derecho privado respecto a aquellos países que forman parte de las Naciones Unidas. El otro organismo que vamos a analizar, y aquí se va a cortar el video y vamos a continuar analizando el resto de los puntos 2 y 3 en la segunda parte del video, es UNIDROIT. UNIDROIT es una organización no gubernamental con sede en Roma que está conformada por privatistas de reconocida trayectoria, y entre sus principales funciones también tiene lograr la uniformidad del derecho privado. Los logros más relevantes de UNIDROIT son los principios de los contratos internacionales. Estos principios son incorporados por códigos de diferentes países en su legislación interna, o sea que han actuado como una ley modelo similar a la que ha sancionado las Naciones Unidas, pero a su vez su gran importancia es que las partes lo incorporan al contrato y entonces pasan a resultar aplicables por efecto de esta autonomía de la voluntad que ejercen las partes al celebrar sus contratos. Bueno, esta es, digamos, la primera parte de este video y vamos a cortar acá para continuar con los puntos en la segunda parte del video. Los espero entonces en la segunda parte del video donde terminamos con los puntos 2 y 3 de la unidad 15. Hasta luego.